Estamos leyendo la palabra de Dios en esta porción de Lucas capítulo 19, los versículos 29 al 44 y leemos de manera alternada. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso está ahora oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Lucas 19, 29 al 44. Amén. Amén. El tiempo en que Dios vino a salvar. Esta porción de la palabra que estamos leyendo hoy es exactamente la referencia histórica del momento en el cual nuestro Señor Jesucristo entra en la ciudad de Jerusalén. Qué impresionante acontecimiento. ¿Qué es lo que lo hace significativamente sobresaliente? ¿Qué es lo que hace que estos acontecimientos, y particularmente el que nos ocupa el día de hoy, sea tan significativo, tan importante? Esto, ¿qué es lo que le da relevancia? En los evangelios encontramos fragmentos narrativos que a veces son poco apreciados. Sin embargo, considerados detenidamente, pueden parecernos tan reveladores. Lo que hemos leído hoy nos hace pensar en este momento de encuentro en el que nuestro Señor Jesucristo viene a una ciudad que parece ser desconcertante para todos. Es el punto de referencia de la religiosidad. Es el punto de referencia y de encuentro de quienes quieren agradar a Dios. Ahí está el templo. Ahí está el lugar del sacrificio. Esta religión que ha prevalecido a lo largo de los siglos tiene allí su sede. Hay una parte del Evangelio de Lucas precisamente que quiero leer. Esto es un poco antes de lo que nosotros acabamos de leer. Leo en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. No le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos
que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esto es Lucas 9, 51 al 56, y escuchamos la versión Reina Valera 60. Leer esto nos puede sorprender porque el rechazo de los aldeanos samaritanos hacia alguien como Jesús, que tenía ya para ese momento una especie de fama acerca de las cosas sobrenaturales que él estaba haciendo, nos parecería injustificado. A la vez nos parecería grosero, intolerante, homofóbico, ¿les parece la palabra? Sí, cabe en nuestra cultura esa percepción que nuestra cultura tiene tan actualmente acuñada y tan en auge, que se deriva de nuestra idea de la tolerancia, del respeto hacia el otro, hacia las preferencias, hacia las libertades, etcétera, etcétera, y más etcétera. Pero nuestra cultura, hermanos amados, no es sino solo una máscara hipócrita, como la de los maestros de la ley, los fariseos y los sumos sacerdotes, que vinieron a Jesús y le dijeron: Maestro, por favor, reprende a tus discípulos, cállalos. Sí, hay hipocresía, hay una máscara de hipocresía, de doble moral, de lo que verdaderamente somos por dentro. Hace unos días fue divulgada la entrevista hecha por Oprah Winfrey, la periodista y conductora de televisión hiperfamosa en los Estados Unidos. Es la entrevista a los príncipes de Sussex. Sus declaraciones denuncian el racismo de la Casa Real Británica. Esta noticia se volvió viral, un video que ha llamado la atención de millones alrededor del mundo, pero la reacción, amados hermanos, siendo honestos y apegados a la realidad, es hipócrita. Es hipócrita porque nadie debiera ni puede en ninguna manera sorprenderse de que la Casa Real Británica tenga rasgos racistas o que haya evidencia de racismo. ¿Cómo extrañarnos de algo como eso? Puesto que el Imperio Británico se escribió y se construyó, se fundó y se arraigó sobre la sangre y la piel de la esclavitud, del esclavismo. Ellos inventaron la discriminación racial. Ellos inventaron la esclavitud que masacró a una suma de millones de naturales a lo largo de más de un siglo en Norteamérica, África, Australia, la India. Parece una lista pequeña, pero esa historia escrita con sangre es la historia de este imperio. Más inmediatamente a nuestra realidad respecto de la hipocresía propia de nuestra urbanidad, está el hecho de que nuestro estilo de vida urbano, nuestra manera urbana y civilizada de vivir, es la forma en que le decimos a Dios que vivimos bien sin Él. Es la manera de decirle a Dios educadamente que no lo necesitamos, por lo menos no tanto como pareciera. Es la manera de discursar frente a Dios que estamos tan bien que hasta tenemos leyes, Estado, gobierno, educación, asistencia médica. Es más, tenemos templos, tenemos religión, hay libertades. Esta porción del Evangelio es particularmente reveladora porque nos describe a Jesús viniendo a la ciudad, viviendo su propio proceso interior al entrar en la ciudad, enfrentando su propia determinación para vivir su destino y su misión autoinfligidos. Aquí es donde Él cumple aquel propósito para el cual vino. Con el simple hecho de entrar a la ciudad, Él asume su destino. Para Jesús, entrar en la ciudad entonces es llegar a la recta final de su agenda. Su carrera está por terminar, Él lo sabe.
Es el tiempo de su sacrificio y ese tiempo ha llegado, se está cumpliendo. No es un lugar insignificante, no es un lugar trivial, no viene a la ciudad para visitar los moles y ir de por ahí a los museos y conocer un poco de la historia, contemplar los muros de la ciudad y ver el templo y admirarse y escribir una crónica, tomarse algunas selfies y tener algunos videos de recuerdo que el día de mañana, dentro de un año o dentro de 5 años, Facebook le recuerde lo que pasó allí. Entrar en la ciudad significará para Jesús humillación y vituperio. Entrar a la ciudad significará para Jesús someterse a la injusticia y a la hipocresía, al escarnio y a la maldición, a la condenación de muerte. Y hacerlo solo porque Él determinó poner su vida en rescate por otros. Es por ello que mientras que todos celebran, mientras todos aplauden y mientras todos exaltan, mientras todos celebran que Jesús está entrando en la ciudad, Él mismo está entristecido en un conmocionado estado interior, emocional y espiritual. Así que recibe la exaltación, pero no deja de estar consciente de lo que esto implica, de lo que esto significa. El Evangelio de Lucas suele ser tan descriptivo, en detalles que revelan tanto, al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos. Miren cómo nos describe el punto en donde, deteniéndose un momento en el descenso hacia la ciudad podía ser contemplada a lo lejos. Todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Estas palabras que nos refieren al momento en el cual Lucas narró el acontecimiento histórico que parte a la humanidad en 2 grandes momentos, antes y después de Cristo: la encarnación del Hijo de Dios al inicio del Evangelio, la historia del advenimiento del Mesías. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Lo que ellos están diciendo es: hey, cuidado, hay formas. Estás ofendiendo al sistema. Puedes traer sobre ti consecuencias terribles por esta violación al orden social. Pero él les respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jesús, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Ahí está la ciudad extendida, en esa parte llana, grande y gloriosa, como todos los hijos de Israel la recordaban. Cuando venían a la adoración año con año, ellos tenían en su mente esa figura, esa imagen, esa estampa, ese mosaico de colores que revelaban la blancura de la ciudad a la vez que la nitidez y la brillante presencia del templo. Y Jesús dijo entonces estas palabras: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Mientras todos celebran, Jesús tiene en su corazón este terrible sentimiento de dolor profundo. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. No te puedes dar cuenta de ello. Te sobrevendrán días terribles. Te sobrevendrán días devastadores. Te sobrevendrán días de dolor. Esto es lo que Jesús está describiendo. En que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán. Y te encerrarán por todos lados. Jesús está describiendo a la ciudad sitiada por sus enemigos.
Los enemigos que ahora son quienes sustentan el sistema, lo que habitualmente se llama el status quo. Lo que no puede ser tocado, lo que no debe ser modificado, lo que los fariseos le dicen: Señor, no te metas con eso. Jesús le dice a la ciudad: te derribarán a ti y a tus hijos. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. ¿Creen ustedes que esto sucedió? No reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Es una declaración profética de Jesús. La razón por la que Cristo está viviendo un conflicto interior es precisamente porque en tanto que Él se enfrenta a su destino de muerte, alrededor de Él hay una humanidad que no tiene ni la menor idea de lo que le espera. La religiosidad de hoy se ha tornado autosatisfactoria, autogratificante. Es una especie de reproducción de la Torre de Babel, la primera de las más interesantes fundaciones urbanas. La Torre de Babel, que fue una revelación de la autosuficiencia, de la soberbia, de la arrogancia humana, en donde Dios confundió a los hombres, en donde Dios hizo que los hombres dejaran de entenderse unos a otros para que pudieran darse cuenta de que no era suficiente su propia fuerza. Es una especie de reproducción de esa Torre de Babel lo que sucede hoy en nuestra religiosidad, tan contemporánea, tan contextualizada con la posmodernidad. Es una especie de Torre de Babel en la que el hombre pretende demostrarle a Dios lo que puede hacer por él. Dios, nosotros podemos hacer cosas por ti. Nosotros podemos impresionarte con aquello que somos capaces de hacer. Hemos soñado sueños para ti. Hemos tenido proyectos, hemos diseñado sistemas, hemos encontrado programas impresionantes, hemos publicado cosas que son devastadoramente interesantes. Hay una porción en el Evangelio de Juan que quiero leer. Es Juan capítulo 12. Jesús está hablando acerca de lo que va a pasar con él. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera seguirme, todo el que quiera servirme, debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo aquel que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Amados hermanos, el humanismo ha llevado al hombre a creer en una especie de cristianismo sin cruz, un cristianismo sin costo, sin sacrificio, sin autonegación. En resumen, un cristianismo sin Cristo. Más cómodo, más confortable, más apetecible.
más deleitoso, más grato a nuestras propias expectativas. Aún en la búsqueda de muchas de las diversas formas de religiosidad y de espiritualidad de nuestro tiempo, prevalece el hombre como centro del culto, como centro de la devoción. Lo que define el culto y la devoción es la preferencia del hombre. No vamos a donde no nos sentimos a gusto. No escuchamos lo que no nos agrada. No leemos de la Biblia lo que no nos satisface. No cantamos lo que no nos complace. En todo esto, nada de mí se ve mortificado por la cruz de Jesús. La salvación no es del Señor. Es mi salvación. La salvación a modo, la que me gratifica, la salvación que me retribuye en mis expectativas y en mis preferencias. No tengo ningún interés en explorar la idea autolacerante de un cristianismo asociado con la cruz de Cristo, asociado con la tradición y la religión que enseñaba una forma de celebración de Semana Santa en la que había meditación, duelo, oración, ayuno, reflexión y contemplación. Nací en el año de 1958 y todavía recuerdo que cuando yo era niño, durante la Semana Santa la radio no se prendía. Y lo que se transmitía en la radio habitualmente era música clásica. Y las películas que se podían ver en los cines eran aquellas que revelaban la pasión de Cristo. Veíamos películas en las cuales lo notorio era que la humanidad parecía estar haciendo un paréntesis, por lo menos en estos días. Pero en la realidad actual, el individualismo nos empuja a negar a Cristo antes que a negarnos a nosotros mismos. Se trata de negar a Cristo de manera en la que ni siquiera nos percatamos de cuán contrarios a Él podemos mostrarnos. Negar a Cristo sin que se note que estamos negando a Cristo. ¿Puede haber tal cosa? Negar a Cristo sin que se note que estamos negando a Cristo. Para Jesús, venir a la ciudad significa enfrentar su misión y destino. Es el momento de su realidad última, inalienable, irrevocable, ineludible. Las masas huyen de la ciudad hoy. Hace apenas un par de días la nota aquí en nuestra ciudad, Cuernavaca, era que la autopista que conduce hacia la costa del Pacífico estaba abarrotada. Apenas era el viernes a mediodía y la nota decía que había un gran embotellamiento en la autopista. Las masas huyen de la ciudad porque ha llegado el momento de complacer el cuerpo. La genuina devoción en cosa de brevísimos momentos en los que le estamos tomando el tiempo a Dios puede ser agotadora. Esa brevísima devoción dominical de ver una transmisión que no termina de satisfacernos completamente, pero que es como una especie de compromiso penitencial que tenemos prisa de que ya termine, ya pasó de la hora y no acaba. ¿Qué tendrá en mente este pastor? Estamos pensando demasiado en nosotros mismos antes que en Jesucristo. Los padres y los abuelos nos volvemos sorprendentemente adversos a Cristo. Optamos por negar a Cristo y ser omisos ante su cruz. Nos convertimos en acompañantes tolerantes, acompañantes laxos de nuevas generaciones que empujan y empujan y empujan con tal de lograr un nuevo diseño de cristianismo más ligero, menos comprometedor, que tenga menos límites, menos ataduras. Así que hijos y nietos, bisnietos y tataranietos nos llevarán a hacer más ligeros los modos de nuestra fe cristiana. Y nosotros solamente sonreiremos como hizo Isaí, el anciano sumo sacerdote,
y diremos, son muchachos, están jóvenes, es la edad de que se diviertan, más adelante entenderán. Tener derecho a ir a las playas, a solearse, divertirse un rato, está bien, es su momento de hacerlo. ¿Cuál es el evangelio que el mundo escucha hoy? ¿Cuál es el evangelio que el mundo quiere oír hoy? ¿Acaso es el que se identifica con la cruz de Jesucristo? Con su determinación y firmeza para cumplir el soberano propósito de la Santísima Trinidad desde antes de la fundación del mundo, para venir y ser encarnado en la miseria humana y redimir al pecador condenado aún al precio más alto jamás pagado en la historia por algo que no tiene valor, que es el pecador condenado, comprado por la sangre de Jesucristo? ¿O es acaso el evangelio de la autoafirmación, el evangelio de la autogratificación, el falso pseudo-evangelio de la supremacía del yo? En medio de nuestro diario vivir, ¿qué significa para nosotros seguir a Cristo? ¿Habrá cambiado acaso ya el código del discipulado cristiano? ¿Acaso la cruz de Jesucristo ya pasó de moda? Nuestro Señor Jesucristo profetizó en ese momento en donde miró la ciudad desde lejos, contemplándola extendida allí al pie de la montaña, mientras Él descendía. Y con dolor y pesar en su corazón dijo, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Amados hermanos, esta profecía vio su trágico cumplimiento apenas 4 décadas después de estas, las proféticas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el año 70, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito, el poderoso Tito, sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía a Judea. Tras un duro asedio, la ciudad sitiada fue vulnerada. Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó todo. Los muros fueron derribados. Las murallas fueron demolidas. El templo fue saqueado. El profeta Isaías dice vívidamente, enfáticamente, categóricamente, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son como sus caminos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Isaías 55, versículos 6
al 11. De la manera en que Jesucristo entró con determinación a enfrentar su destino y misión en la ciudad de Jerusalén, podemos entender que no solo se trataba de una asignatura. Él fue llamado Mesías. La palabra lo describe como el ungido de Dios que ha venido al mundo. Juan declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se trataba solamente de una tarea que cumplir. No se trataba solamente de un rol impuesto. Era su identidad. Él verdaderamente encarnó su asignatura y se convirtió en aquello para lo que fue enviado, el Salvador. Así, de la manera en que Jesucristo entró con esa determinación a enfrentar su destino. Amados hermanos, entremos hoy nosotros a un trato con Dios que nos reconcilie con Dios. Un trato con Dios que nos reconcilie con una verdadera identidad como discípulos de Jesucristo en un mundo que está determinado a negar a Dios. Entremos nosotros a declararnos ante el mundo como lo que verdaderamente somos, si es que verdaderamente hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Digámosle al mundo lo que somos. No hagamos cosas que nos hagan parecer. Seamos lo que verdaderamente somos si decimos ser discípulos que seguimos a Jesucristo. Testifiquemos al mundo que Jesucristo es el Señor. Digamos hoy: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor.